No sé, Rodrigo, si ibas a hacer alguna intervención ahí. Sí, se está entendiendo bien, ya llegan algunas preguntas, ¿sí? Y bueno, me están preguntando desde Twitter, ¿qué pasa si tenemos reinas europeas, ¿sí? Y se fecundan con zánganos africanizados? El grado de defensividad, no vamos a llamar el grado de agresión, a la futura población que se va a producir de esa reina europea y de esos zánganos africanizados. ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Qué es lo que pasa? Vale, perfecto. Esa es una pregunta muy interesante, pero es una pregunta muy difícil de responder. Y con esto me adelanto un poco al siguiente tema de la africanización, pero cuando estamos hablando de comportamientos, y voy a intentar devolverme un poco más. Cuando hablamos de genes, los genes nos codifican proteínas y algunas otras cosas, pero digamos para nuestro caso codifican proteínas, no codifican un comportamiento o una característica. Es decir, un gen no codifica la producción de miel, porque codifica es una proteína. Lo que pasa es que esa proteína o un conjunto de muchas proteínas hacen que finalmente se llegue a un comportamiento que hace con que se produzca mucha miel, por ejemplo. Los comportamientos, como no son una característica física definida, generalmente son multigénicos. Y multigénicos quiere decir que hay muchos genes involucrados en la parte de la definición de cómo se comporta un organismo. Entonces, para intentar responder la pregunta, cuando yo cruzo abejas, o en este caso, una reina europea, la cruzo con zánganos africanizados, es muy difícil de saber porque es un comportamiento y al ser un comportamiento es multigénico y hay muchas variables involucradas ahí, inclusive variables ambientales que dependiendo de la característica pueden tener un mayor o menor peso, hace con que sea pues muy difícil la determinación de qué es lo que va a suceder con ese cruce. ¿Qué es lo que yo puedo decir con respecto a los comportamientos defensivos? Ya se sabe que el comportamiento defensivo tiene una mayor determinación paterna que materna. Entonces, si yo cruzo una reina europea con zánganos africanizados, es probable, no estoy diciendo que así sea, es probable que al ser los machos africanizados puedan dar a esa primera progenie, no F1, sino a esa primera progenie de ese cruce, puedan dar una característica de defensividad eh, muy similar a la africanizada. Entonces, tendría, digamos, a nivel teórico, tendría una tendencia a tener la defensividad de las abejas africanizadas. Ahora, si es mayor o si es menor, puede ser, porque nuevamente les digo, al ser un comportamiento, y aunque hay una mayor determinación paterna, pues también están involucrados los genes maternos y el ambiente. Entonces, es una pregunta difícil de responder, digamos, de forma certera. Lo que sí puedo decir es que lo que ya se sabe a nivel científico es que hay una mayor contribución paterna en el comportamiento defensivo que a nivel de la contribución materna. Perfecto, Humberto. Acá me están preguntando, y te lo puse en pantalla, ¿por qué se usa la palabra F? ¿Tiene algún significado especial? No, es simplemente digamos, el código que se usa a nivel de genética, pero pues así como es F puede ser G o H o la
realmente cualquier letra. Simplemente a lo que se refiere, y más importante es el número que la letra, es el número de la generación que se está teniendo. Entonces es la primera generación, F2 la segunda generación, F3 la segunda generación, y así por delante.